Saludos queridos estudiantes, hoy día empezaremos nuestro tercer bimestre y justamente en este tercer bimestre tendremos el curso de psicología para trabajar con ustedes. Así que vamos a empezar con mucha fuerza este tercer bimestre hablando sobre un tema muy importante como es conciencia y estados de conciencia, para conocer la importancia de este carácter consciente que tienen todos los seres humanos. Para eso vamos a darle una lectura muy importante a este texto. Cuidado con dormir mucho, puede ser indicativo de problemas físicos. En ocasiones la ciencia parece comportarse como el pepito grillo de los pequeños placeres de la vida, advirtiéndonos cuando no o cuando sí o cuando no de los peligros de comer demasiado, beber en exceso o abusar de la vida sedentaria. Una lista de contraindicaciones a la que podría añadirse ahora uno de los mayores y más baratos placeres de los que todo el mundo puede disfrutar: dormir sin preocupaciones por la hora de despertar. Un reciente estudio de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong en Wuhan, China, sugiere que dormir más de 9 horas durante la noche puede incrementar significativamente el riesgo de sufrir problemas cerebrales. La investigación se ha llevado a cabo a lo largo de 10 años entre 30.000 individuos con una edad promedio de 62 años. Este riesgo se extiende también a la bien amada siesta, siempre y cuando su duración exceda de 90 minutos. Quienes permanecen tanto tiempo reposando tras la comida tienen, según el estudio, un 25% más de posibilidades de sufrir un problema cerebral en comparación con quienes duermen 1 hora o menos. Por otra parte, dormir más de 9 horas diarias estaría vinculado con un 23% en el riesgo de este tipo de problemas. Incremento que no sufrieron las personas que durmieron menos de 9 horas. Asimismo, y como era de esperar, combinar ambos elementos multiplica el riesgo elevándolo hasta un 85%. ¿Por qué crees que el texto nos habla de un mismo riesgo el dormir que comer o beber? ¿Son iguales para ti? Si te excedes en ellos, ¿qué cosa te va a suceder? Contéstame esta pregunta dentro del cuaderno. Recuerda que necesitamos que coloques la carátula del tercer bimestre. Primero, antes de avanzar este tema, ¿el sueño es placentero para ti? ¿Crees que si no durmieras lo suficiente no podrías actuar bien? Mira qué interesante esta pregunta, así que espero leer posteriormente tus respuestas. ¿Qué cosa entonces vendría a ser la conciencia? Es el nivel superior de representación psíquica de nuestra realidad. Es exclusivamente humana, pero como entenderás es una percepción de nuestra realidad. No es exactamente, es como nosotros percibimos, pero que nos hace entender que estamos aquí, que existe que nosotros existimos dentro de este espacio. Entonces la conciencia es un fenómeno que tiene mucha relación con los demás procesos psíquicos que tenemos, entre ellos el conocimiento, la inteligencia, la percepción, las sensaciones que nosotros vayamos a tener, la atención, la concentración, creatividad e inteligencia. ¿Qué características entonces va a tener la conciencia? La primera es que es intencional, se dirige hacia determinados objetos o actividades, orientándose hacia el pasado, y en este caso se le va a denominar retrospectiva, o hacia el futuro si es prospectiva. Vamos a poner algunos ejemplos. Imaginemos que queremos recordar un teorema, una idea, una fórmula matemática, y nos obligamos a pensar en las metas que nosotros queremos, cualquiera de estos casos. Entonces, en el caso de que vamos a ver nuestras metas, sería prospectiva hacia el futuro, y si vamos a recordar algo sería retrospectiva. Cuando recordamos cómo era cuando jugábamos en el colegio ahora, antes de la pandemia, sería justamente el pasado, retrospectiva, y si imaginamos cómo será nuestra graduación ahora, así como estamos, cómo será el próximo año, bueno, pues sería hacia el futuro o prospectiva. Segunda característica de la conciencia, en este caso, es que es dinámica, porque se transforma en contenidos y actividad. Vamos a poner un ejemplo. Tú a los 2 años
todavía no tenías conciencia de cuál era tu sexo. Posteriormente sí sabías ya que eras hombre, que eras mujer. Sabías que tenías, en el caso de los varones tenían pene y en el caso de las mujeres tenían vagina, pero no comprendían al 100% cuál era la función de cada uno de estos aparatos que tenías, y ahora los comprendes cada vez más, ¿no? Entonces, eso también es interesante, el tomar conciencia mayor de las cosas que tenemos. Eso no quiere decir que cuando eras pequeño no eras consciente de la existencia de tus órganos genitales, pero ahora le das mucho mayor valor a lo que antes tenían, ¿no? Otra característica de la conciencia es que es unitaria, porque integra y organiza todos los fenómenos de orden cognitivo, afectivo, emocional. Por ejemplo, nosotros unimos para crear un invento o lo que nosotros estemos desarrollando múltiples conocimientos anteriores. Hacemos aplicar nuestra inteligencia y generamos a través de nuestra creatividad e imaginación ideas nuevas. Entonces es lo mismo como cuando componemos una canción y comenzamos a obtener información anterior de lo que nosotros pensamos, qué es lo que nos alegra y cómo nosotros cantaríamos cada una de estas melodías. Entonces lo que hace la conciencia también es unificar justamente estos criterios. Otra de las características es que es continua, porque sus cambios se van dando a través del tiempo con un yo esencial constante que te hace saber que eres tú en realidad a través del tiempo. ¿Cómo puedes darte cuenta de esto? Cuando ves fotografías o videos antiguos, cuando estás observando una foto de cuando tú eras niño y obviamente sabes que eres tú, pero ya has cambiado. Justamente yo hace un momento estaba viendo un video en el celular de mi sobrino de hace 4 años y ha cambiado muchísimo y él mismo se miraba y decía, ¿cómo he cambiado desde esa época? Desde la voz, cómo es que hacía, pero sigue siendo la misma persona. Eso no ha cambiado, ¿no? Bueno, hablaremos también de lo que serían los campos de la conciencia. La conciencia va a tener un foco, un lugar en donde tú vas a generar tu atención. Y la atención lo vamos a ver en la próxima clase. Alrededor de eso que tú observas, que te hace entender las cosas, lo que tú observas a los costados, que tú apuntas a un punto fijo, todo lo que ves a los costados es el margen. Y el umbral es cuando vas más allá del margen de lo que tú estás viendo, ¿no? Es donde se amplía toda la información de la coyuntura, el espacio, donde de repente ni siquiera logras observar todo lo que se encuentra más allá en el alrededor. Ese es el umbral. Y hay un umbral mínimo y un umbral máximo, ¿no? Vamos a conocer lo que serían los estados de conciencia. Los estados de conciencia van a ser dos. Tienes la vigilia y tienes el sueño. En el caso de la vigilia consiste en estar despierto. Se caracteriza principalmente por la receptividad sensorial que vas a tener adecuada. El ser humano está despierto, entiende los sonidos, las figuras, los olores, todo lo que a través de sus sentidos va a captar. Sus procesos psicológicos están actuando adecuadamente, piensa, retiene, imagina, recuerda, etc. Y tiene una capacidad de adaptarse y de reaccionar rápidamente ante las situaciones, como por ejemplo un temblor, un terremoto. Mientras que cuando estás todo dormido, estás en sueño, obviamente no vas a reaccionar ante ello, ¿no? Simplemente. Niveles de vigilia. Vamos a tener lo que sería la atenta, que es donde tú prestas atención a las cosas cuando estás despierto, como por ejemplo estás atendiendo ahorita a la clase que yo te estoy brindando. La relajada, donde prestas una atención no concentrada en lo que se te está diciendo. Y la excesiva, cuando tienes mucha conciencia del mundo, porque estamos tan desesperados que nos vamos a emocionar tanto que ni siquiera terminamos de captar muy bien porque estamos sobreexcitados, ¿no? El otro estado de la conciencia es el sueño. Y en el sueño, pues esto es caracterizado por la suspensión de nuestra actividad consciente y voluntaria. A partir de ese momento nosotros estamos en inconsciencia. Cuando dormimos es producto de que ya estamos cansados, que nuestro cuerpo tiene que recuperarse y más que nuestro cuerpo, nuestra mente. Nuestro cerebro busca un descanso. Cuando no dormimos, tenemos mucho cansancio, irritabilidad y desconcentración. Nuestro cerebro va descansando por partes.
hasta que al final logra descansar todo él y tú estás con todas las energías. Si tu cerebro descansara totalmente, bueno, tú estarías muerto, definitivamente. Bueno, acá tenemos un ciclo circadiano de 12 horas, donde nosotros podemos ir, de 24 horas, donde podemos observar todo lo que nosotros vamos haciendo de nuestro cuerpo cuando estamos despiertos y cuando vamos durmiendo. En el momento en el que nuestra temperatura va a estar en un momento muy alta de acuerdo al día, cómo te vas a encontrar tú. Entonces hay movimientos de presión sanguínea, mayor secreción de melatonina, entonces hay un inicio de movimiento intestinal, hay muchas cosas que se van sucediendo, el sueño profundo, que nosotros debemos mantener durante todo este tiempo, ¿no? Hay un momento en que tenemos una temperatura corporal justamente muy baja y es ahí donde nos da mucho frío, y que es a las 4:30 de la mañana, por ejemplo, ¿no? De 4:30 y nos vamos a abrigar porque nuestra temperatura es muy baja y vamos a buscar justamente, hasta eso nos va a despertar a nuestro cuerpo justamente por ese motivo, ¿no? Bueno, esto es más o menos el ciclo. Vamos a hablar sobre lo que serían las fases del sueño, que tenemos las fases que son la REM o MOR y la no REM o no MOR, que el nombre, bueno, tiene que ver con lo que tenemos aquí en la parte de abajo, Rapid Eye Movement, que es REM, o movimientos oculares rápidos, que es en español, MOR, cualquiera de esas dos opciones. Si le decimos entonces la fase REM es como la que tú observas aquí, vamos a tener 4 fases en esta zona REM, la de adormecimiento, sueño ligero, transición y sueño profundo. Pero eso significa de que nuestra respiración y ritmo cardíaco está lento, tenemos algunas ondas diferentes y este es el porcentaje de cuánto tiempo dormimos de esa manera. En fase 1 un 5%, en fase 2 es la mitad del sueño, en fase 3 otro 5%, y en fase 4 es un 15%. Si sumas todo eso te das cuenta de que estamos en un 75%. Hay un 25% de fase REM, donde nuestro sueño es mucho más fuerte, donde ahí se dan los ensueños que nosotros tenemos o también las pesadillas. Y aquí tenemos las fases en las que tenemos REM y cuando es no REM en nuestras 8 horas de sueño promedio. Y por eso es que debemos tener una gran cantidad de sueños. Ahora, también vamos a hablar sobre los trastornos del sueño. El primero que tenemos es el insomnio, que es la ausencia o disminución del sueño, donde no puedes dormir, y esto tiene que obviamente ser tratado. Y las causas son estrés, depresión, múltiples problemas que tienen que obviamente los médicos observarte. Luego tienes el sonambulismo, que son acciones motoras durante el sueño que se producen en la fase no MOR. O sea, en la fase MOR o fase REM esto no va a suceder. Estos solamente son movimientos cuando tú estás en la fase no MOR. La somniloquia, igualito hablar durante el sueño, se produce en la fase no MOR, conjuntamente con el sonambulismo, por el nombre de parasomnia. ¿Ok? Y las pesadillas más bien suceden en la fase MOR, que es un tipo de ensueño que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los estados anormales de la conciencia? Tienes el estado inconsciente, donde el sujeto no recuerda lo que le está sucediendo a su alrededor, está sin conocimiento, está en estado de coma vegetativo con convulsiones. Tenemos también el estado delirante, donde el sujeto confunde la realidad con la fantasía. Estos son los paranoicos o personas que están con drogas o agonizando. Y tenemos la obnubilación de la conciencia, un estado donde el sujeto no recuerda lo que ocurrió y estuvo actuando como si estuviera consciencia. ¿Sí? Bueno, te voy a pedir por favor que visualices estas dos películas, Alicia en el País de las Maravillas y El Origen o Inception, y después de ver estas películas contestar estas preguntas que se encuentran acá, además de realizar una sinopsis de lo que serían estas películas y comentarnos qué es lo que más te gustó de ellas. Bueno, con eso concluimos esta sesión y espero que nos encontremos en la siguiente. Nos vemos.